Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y claro que vamos a estar mejor porque hoy volvemos a tener un invitado de lujo, un buen amigo, Lucas, que nos acompaña nuevamente. La conversación va a estar en dos partes, como ustedes ya saben. Vamos a tener aquí en el canal la segunda parte, así que los invito a quedarse hasta el final. Ya saben que pueden encontrarme en mis redes sociales, que te voy a también colocar por acá y darle siempre el agradecimiento a los Patreon. Me pueden encontrar en patreon.com/Marcos Represas. Gracias por tu apoyo que me permite seguir creando contenido filosófico para YouTube y para la web. Pero él en el texto, hablando de las cosas implícitas, Lucas, él deja implícito la labor del filósofo. eh, no tengo claro, ojo, si después de la publicación de la crítica de la razón pública, de la razón pura, perdón, eh, ya él se disparó un auge. No lo tengo claro, porque este texto es muy cercano. Entonces, no sé si él estaba consciente de que era un tipo famoso, digamos. Pero él deja también unas cuestiones implícitas con respecto a decir, por ejemplo, bueno, se mete con la religión, pero dice, bueno, pero también el sacerdote puede ser un buen tutor, puede ser un ilustrado un sacerdote, porque puede tener, digamos, herramientas de la razón que, digamos, no sea un sacerdote que haga borregos, o que quiera sujetarlos, para decirlo en términos Foucaultianos. Pero también tiene mucho cuidado con el tema político. A él le interesa mucho el tema político, pero además en el texto menciona a Federico, que es como el dictador filósofo, creo que se le ha denominado. Pero habla muy, digamos, atrévete a pensar, atrévete a cuestionar, pero qué bien lo hace Federico. O sea, no deja de ser un poco extraño. Aquí hay un dicho muy interesante que es como, te pego un coñazo, pero además te pongo el ungüento, ¿verdad? O sea, atrévete a ser rebelde con causa, con criterio, con pensamiento propio, pero no ves que tampoco ataca ni a lo político, no ataca, se cuida de eso. Hay algo implícito allí donde él se está cuidando de los poderes hegemónicos, digamos, porque tampoco ataca a la academia. ¿Verdad? Él va diciendo, él va tutoreando el tema del pensamiento y de aprender a tener confianza en la razón, pero él tiene cuidado de no atacar. Él en ese sentido es, digamos, en el lenguaje progre de hoy, es políticamente correcto. Que sobre esto te tenía algo que preguntar y comentar. Con el tema del uso público de la razón y el tema privado, eh, bueno, no deja de haber cierto olor de ordenamiento en el uso público de la razón, donde si son los tutores los que son los mejores, digamos, en términos platónicos, el filósofo el que debe gobernar, en el uso público la razón él comienza a dejar muy claro que son los mejores son los del sapere aude, ¿ok? Son los ilustrados. Pero en el uso privado de la razón no deja de haber un olor al uso políticamente correcto que a mí me, digamos, me da picazón el tema de lo políticamente correcto. Porque ahora todo quiere, tocándolo en términos contemporáneos, todo se quiere tocar como a pinzas, ¿verdad? Y no herir susceptibilidades. Entonces, bueno, hay un tema ahí que podríamos hablarlo después, y profundizar y meternos en ese tema. Pero el uso privado de la razón no deja de sonar bueno, trabajo en una institución pública, pero entonces, ¿hasta qué punto no tengo que obedecer, pero no puedo rebelarme, no puedo cuestionar? Entonces, hay ciertas cosas bien interesantes allí donde él va ordenando.
porque claro, surgen un montón de dudas y él te va tratando de explicar. Bueno, es que una cosa es el uso público, otra cosa es el uso privado. Si estás dentro del ámbito del ejercicio, como él decía, el militar, bueno, no deja de sonar, ten cuidado porque te pueden meter un fusil por la cabeza para que no estés fastidiando la paciencia, ¿verdad? Y si eres un funcionario público, pues ten cuidado que te pueden votar de tu trabajo. Es decir, hay ciertas cosas ahí interesantes para discutir. ¿Tú cómo lo ves? Bien, es un tema en el cual en esas pocas páginas creo que Kant le dedica bastante, profundiza en ese tema, ejemplifica con ese tema del uso público, del uso privado, y que también después lo va a hilar con el tema de la libertad. Pero deteniéndonos en este tema de los tutores, y menciona a los doctos en cierta materia, como vos bien mencionabas el tema de Platón, yo en el canal venía trabajando con este curso de filosofía política y me remontaba inmediatamente a la polis ideal de Platón y la cuestión de idear una polis ideal, pero para eso necesitamos un ciudadano ideal. Y ese Sí. ciudadano ideal tiene que dedicarse para aquello que es bueno y dedicarse únicamente a ello y no dedicarse a otra cosa, porque si no estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo un montón de posibilidades de hacer otra cosa. Entonces recordaba los conceptos de arete y de tecne, de virtud y de técnica en Platón. Entonces, y bueno, estos doctos, estos tutores, tienen que enseñar a las demás personas, pero no a mantenerlas. Y esto me parece que ahí donde se termina generando el problema entre la comodidad de estar en la minoría de edad. Entonces el tutor, que también se siente de alguna forma apoderado en esa condición de tutor, termina entonteciendo al rebaño, que es una expresión que usa Kant en el texto y que en Nietzsche va a estar plagado de esas metáforas de pastor y rebaño, Sí, a correcto. limitarlo, a asustarlo, a intimidarlo, a generarle miedo, ¿no? Hay estas características de tutores porque se sienten de alguna forma cómodos también en su lugar de tutoría. Habría que preguntarse, o me pregunto yo, si en términos nichianos un educador o un tutor de esta magnitud, como puede ser un sacerdote, es decir, no hay un resentimiento en esa persona de la voluntad de poder, pensando en genealogía de la moral. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el uso público y el uso privado? Ese tutor, ese docto en la materia, sí o sí va a distinguir Kant que en el uso privado todos tenemos que obedecer. O sea, vos te podés quejar del país donde vivís, del Estado, el gobierno de turno, de la política que sea, pero te guste o no te guste, los impuestos los tenés que pagar. ¿Sí? Porque Kant no tolera o no toleraría de ninguna forma, o no avala, mejor dicho, que haya algún tipo de subordinación contra la sociedad, contra la comunidad. Es decir, que ese Estado está por encima de cualquier otro individuo particular. Al menos yo lo entiendo por esa línea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sacando o corriéndote vos de tu función de profesor, docente, sacerdote, médico, que en tu lugar de trabajo tenés que responder y obedecer a esas normas que se rigen, en el uso público, vos sentado en tu habitación podrías estar escribiendo un libro criticando todo ese sistema y exponiendo los caminos por los cuales vos creerías que todo funcionaría mucho mejor. Pero ahí lo señala y dice, bueno, eso se tiene que dedicar el doctor y está bien, y que la gente pueda consumirlo y a partir de ese contacto con ese uso público de la razón, puedan generar posibilidades de asumirse, de conocer, de mejorar su entendimiento, su razón y pegar ese salto cualitativo, entiendo yo, a una mayoría de edad. Pero siempre va a estar esta distinción. Y mencionábamos antes el tema de la conciencia, y en alemán
hay una distinción entre Bewusstsein y Gewissen. O sea, una cosa es la Bewusstsein, que es la conciencia en términos psicológicos, si se quiere, y la otra es la que utiliza Kant acá, que es Gewissen, que es conciencia moral. No. Y esta va a estar en relación, diciendo, bueno, el sacerdote puede estar o no de acuerdo con todo lo que le dice la doctrina de la iglesia. Ahora bien, cuando tiene que dar la misa, tiene que obedecer a eso y puede elegir dentro de esa totalidad lo que él crea que es más conveniente. Pero si en ningún punto coincidiera su pensamiento con la doctrina, tendría que dimitir. Es decir, te tenés que correr. Igual nosotros sabemos que en la actualidad nadie dimite. Todos sacan hasta, estando no de acuerdo, creo, por lo menos acá pasa que uno se cambia de bando y se adapta al contexto, pero no dimite. Y el problema de la conciencia moral queda de lado. Bueno, con respecto a lo que estás diciendo, es duro porque con lo primero que decías en esta última parte, bueno, es que según la explicación que tú has dado, Lucas, es decir, nunca vamos a llegar a una ilustración porque tendríamos que cambiar la forma pública, la forma política de la educación, donde en las escuelas nos quieren adiestrar de todo, pero al final salimos sin nada. Foucault lo ve, ¿no? ¿Ah? Foucault lo ve al problema, ¿o no? Sí, sí. Ahí hay un tema de más de adoctrinamiento y más de servirle al sistema, porque claro, el papá tiene que salir a trabajar y necesita que el hijo, pues alguien se encargue y entonces le delega ese sometimiento al Estado para que lo, digamos, lo sujeten. La Sujeten al niño hasta normalización de una los mayoría de cuerpos, edad. sí. Ah, sí, claro, sujeten al niño, al adolescente, hasta una mayoría de edad para que sea productivo, ¿verdad? Y con respecto a lo último, mira, cuando tú decías qué difícil no es hablar de esto y no traerlo a la actualidad, porque tú mencionabas ahora cómo un chico puede estar en su cuarto haciendo algunos escritos para mejorar las formas de su sociedad y, claro, diciéndolo de ti, no dejé de recordar inmediatamente el tema de la revolución de los lápices. Es decir, a ver, ¿hasta qué punto? O sea, y Argentina ha tenido una historia muy sensible en ese sentido de cómo lo que se atrevieron a pensar, pues qué pasó, ¿verdad? La desaparición. Entonces, o sea, hay todo un tema ahí que, bueno, no me quiero meter en ese tema porque no está dentro de la conversación ni de la temática, pero Pero hasta igual que... es un problema latinoamericano también. Sí, no, sin duda, y que sigue recorriendo espectralmente Latinoamérica este tema, ¿verdad? Lo que pasa es que el uso de lo público, quien accede al uso de lo público, termina, digamos, domesticando a fuerza, porque tiene instituciones para hacerlo. O sea, no solamente es que los militares puedan hacerlo, o que los milicos, creo que le dicen ustedes, pues te toquen la puerta, sino que tiene instituciones para hacerlo, tiene medios de comunicación, tiene billetes para poder, digamos, adoctrinar, para poder alienar, que es un término bastante interesante porque Marx habló de la alienación, pero no habló de la desalienación, ¿verdad? No, tampoco dijo cómo liberarse de esto, pero, y que la dictadura del proletariado no, lo voy a decir en términos de Jean Baudrillard, pasó lo mismo que él dijo, pero le faltó ironía, dijo Baudrillard. Pasó exactamente al revés de lo que dijo Marx. Pasó exactamente lo mismo, pero a la inversa. Entonces, que esto creo que lo menciona incluso Feynman en uno de sus filosofías aquí y ahora. No deja de ser muy difícil no traer al momento actual. ¿Por qué? Porque son deudas, como tú decías. O sea, sigue siendo este texto
digamos, muy actual y que hoy podríamos abordarlo desde las mismas problemáticas, pero con la visión actual de la sociedad, del tema del poder, del tema del uso de la razón pública, el tema del uso de la razón privada. Y pues, mira, y ahora más con todo este tema de la cuarentena, de cómo el tema público está, digamos, cada vez más desbordándose encima de una conciencia moral. Porque al final, en última instancia, el tema moral tiene que ver con el comportamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que está permitido y qué no está permitido? Aquí Foucault va a hablar sobre el tema de lo normal y dónde están esos límites. Es decir, Kant hace un esfuerzo bastante interesante en este texto donde te va poniendo límites, de lo que tú hablabas al principio. Él te va poniendo los límites y él va diciendo mayoría de edad, minoría de edad, ¡pum! Límite. El tema del el uso público y privado de la razón, que él ya va haciéndolo, el tema es un tema transversal en su obra, pero te hace ¡pum! Un límite. Pero ¿quién establece el límite? Es decir, bueno, siendo un poco posmoderno en este sentido y contemporáneo en el sentido del texto de Agamben, de desnudez, no la desnudez, en donde tenemos que ver las sombras que se han proyectado en esa iluminación, en esa ilustración. Bueno, nos toca a nosotros. En la contemporaneidad creo que la filosofía hoy, más que nunca, no decirlo de una forma implícita, como tú asomaste en Kant, como el filósofo es el que tiene que tener un papel preponderante en esa búsqueda, no sé si de la tutoría, pero por lo menos sí presentar algunas reflexiones y algunas cuestiones que permitan un atreverse a pensar y atreverse a cuestionar. El problema es, Lucas, no sé qué te parece, que hoy estamos en un problema muy grande con esa delimitación del uso público-privado, porque parece que hoy toda opinión vale lo mismo. Eh, yo, es difícil no preguntarse hoy, eh, ¿vale lo mismo la opinión de todo el mundo sobre el mismo tema? Alguien que sea docto, como dice Kant en el texto, tiene más, digamos, autoridad y un poder sobre los demás porque es más docto. O sea, no deja de haber ciertas cuestiones aquí que habría que reflexionar porque seguimos hablando de los límites. Pero, pero este tema en las redes sociales, este tema de cuando uno incluso publica sus contenidos en las redes sociales, YouTube, en Facebook, en Twitter, donde en Twitter es una cosa, a mí me da mucha gracia porque Dross, que está allá en Argentina, él dice, bueno, pero es que Twitter, todos se acuchillean contra todos y más bien Instagram todo es un mundo feliz y de ositos cariñositos. Yo estoy reinterpretando lo que dice, no lo dice en ese sentido, pero da a entender este tema de las redes sociales donde todos creen que pueden decir lo mismo, pueden hablar sobre algo y vale lo mismo que una persona docta, ¿no? ¿Cómo tú ves este problema contemporáneo donde el filósofo podría tener algo más, un papel más activo? Y creo que aquí está nuestro, digamos, aporte divulgativo, donde la filosofía no se quede en la academia y donde siga teniendo un lenguaje tan técnico, tan academicista, que un chamo de 15, 20 años les es difícil. O sea, Kant es un tipo que asusta. Duro, ¿Cómo, sí, sí, sí. cómo no va a asustar, sin mencionar el texto? Si tú comienzas a ver su vida y cómo un tipo nunca salió de su pueblo y que además rigurosamente paseaba a las 3 de la tarde, o sea, a ver, hagamos un análisis psicológico de la persona, o psicoanalítico, ya que estás allá en Argentina y donde está la escuela lacaniana, la única escuela lacaniana. A mí me encantaría estudiar algo en esa escuela lacaniana. Pero, ¿cómo tú ves este tema ahora de todo vale? Porque, termino con esto, Lucas. Si bien es cierto, estamos en un mundo post-nietzscheano de relativización de todo, a ver, yo estoy consciente de que soy relativista, pero moderado. No podemos relativizar todo y llevarlo al extremo, porque no todo vale.
No sé cómo tú ves esto. No, que incluso hasta hay una intencionalidad en la instauración del todo vale. Claro. Creo que hay un juego, si siquiera hasta macabro, a partir Sí. de esa posibilidad de pensar que todo vale, porque obviamente se pone en juego la libertad de todos los individuos que estamos arrojados en ese todo vale. Igual me gustaría dejar el tema de la libertad para la segunda parte y que pasemos después a tu canal, pero obviamente estaba pensando en todo esto que vos mencionabas. Me da la sensación de que en la actualidad Kant, si bien Kant, como dice, bueno, puede haber comodidad y miedo y por eso elegir quedarse en una minoría de edad. Pero lo que no se le puede perdonar al ser humano o a la humanidad, lo que no se le puede perdonar es que inhabilite o elimine todas las posibilidades de que en algún momento haya ilustración, haya una sociedad ilustrada. Dice, como que eso no lo podemos perdonar. Y recordaba cuando leía esa parte del texto, en el comienzo de Nietzsche con el Zaratustra, dice, bueno, todavía podemos plantar la semilla y puede crecer algo. Todavía tenemos posibilidades de alcanzar el superhombre. Pero si no nos ponemos de alguna forma en campaña para poder lograrlo y pasar al otro lado, estamos en las últimas. O sea, el desierto está creciendo y nos vamos a quedar en ese desierto sin poder atravesarlo. Y es grave, y Kant eso lo denuncia. Ahora bien, en esto que vos mencionabas, quizás como para darle un cierre abierto y pasar a la segunda parte, es decir, esta distinción que instala Kant entre el uso público y el uso privado, con las redes sociales, con el home office en esta cuarentena en la que estamos y en estas modalidades de trabajo, el uso privado, que se podría malinterpretar que sería la vida privada de cada uno de nosotros, sino en el sentido kantiano, ese uso privado es cuando obedecemos y formamos parte de alguna institución. Esas instituciones están las 24 horas tomando información sobre nosotros, a ver qué hacemos, qué no hacemos, si respondemos, si estamos en línea, si nos fuimos, si salimos, si entramos. Y todas esas instituciones, me da la sensación a mí, que lo que hacen es tratar de mantener en todos los individuos esa minoría de edad que Kant está repudiando en el texto. Dice, bueno, en esa normalización de las conductas, lo que hacemos es mantener a todos los sujetos en una minoría de edad. Y entonces te mencionaba todo el poder que van tomando las instituciones y que bien señala Foucault a lo largo de toda su obra. Creo que Kant no llega a ver la distinción en este uso público y el uso de lo privado, que este uso privado, en tanto que cada individuo forma parte y obedece a las normas y las reglas que impone una institución, que en la realidad en la que vivimos hoy, donde todas las redes sociales, el tema del home office y todo que se potenció con este tema de la cuarentena, veo yo que el lugar de lo privado, el lugar que corresponde a esas instituciones a la cual cada uno de nosotros pertenecemos y a las cuales trabajamos, han tomado, han copado de alguna forma hasta lo más micro y hacen ejercicio, uso y abuso en el poder, en la información que nos corresponde a nuestras vidas privadas. No sé si pasará en la realidad de ustedes, pero por ejemplo uno se inscribe en un trabajo o en algo y te piden el número de celular y después la empresa a la que uno entra a trabajar hace uso de tu línea telefónica para solicitarte, para tenerte al tanto, para llamarte, buscarte, etcétera. Y vos decís, bueno, pero vos no me brindaste una línea telefónica exclusiva de ese trabajo, entonces yo estoy pagando un servicio para que vos encima me generes más trabajo. Creo que Kant no llega a visualizar eso y me parece que en las instituciones terminan respondiendo quizás una lógica política, una lógica
de Estado o de sistema capitalista, realmente no lo sé, pero que sirven al hecho que nos mantengamos en tanto individuos en una minoría de edad y no al contrario de que esas instituciones potencien a las personas a alcanzar una mayoría de edad. Claro, y todavía hay un tema allí porque, por un lado, lo que dices, uno tendría que preguntarse, porque Kant esto no lo tematiza, ¿qué pasaría cuando lleguemos a todos a la mayoría de edad? Pero todavía incluso queda el sabor amargo de, por lo que estás describiendo, Lucas, nosotros no llegaríamos nunca a una ilustración. Es decir, la ilustración quedó como un momento epocal determinado, pero no va a llegar lo que Kant pensaba. A mí me asusta un poco este tema, digamos, que en Nietzsche también está, como tú decías ahora, porque él dice, bueno, los de ahorita no me comprenden, me van a comprender los que vienen. Kant dice, bueno, ahorita no estamos en la ilustración, pero vamos a llegar a ella. A mí este tema, digamos, tarotista, astrológico, digamos, filosófico, me genera mucho susto, ¿verdad? Porque el filósofo pretende tener una confianza en ser comprendido o en que lo que dice se va a lograr, que también lo vimos en Marx, y que no obedece a lo que un filósofo pueda estar diciendo, sino más bien unas relaciones de poder. Que, como decía curiosamente Marx en el Manifiesto del Partido, que los mayores revolucionarios han sido los burgueses, ¿verdad? Entonces, uno no sabe si le está haciendo una oda o si le está haciendo una crítica, pero en última instancia, Lucas, por lo que estás diciendo, sin ánimos de ser un pesimista posmoderno, existencialista, donde vamos todos hacia la muerte, heideggerianamente, ¿qué nos queda entonces? ¿En qué quedamos? O sea, podemos decir, Lucas, que llegamos o llegaremos, bueno, es que si digo llegaremos, voy a caer en contra de lo que acabo de decir, pero ¿en qué estamos cuando visualizamos que lo que dijo Kant no se dio, pero que tampoco se va a dar viéndolo en las circunstancias de hoy, ni siquiera en un mediano ni largo plazo, en las circunstancias de hoy, mucho menos con este tema de la cuarentena que quizás viviremos así de ahora en adelante? ¿En qué quedamos entonces? A mí me gusta retomar la idea que vos planteaste en el video anterior cuando hablamos de Nietzsche y de la historia, cuando mencionamos el tema de la escucha, del oído, de ese cambio de percepción y de relación con uno mismo, con las demás personas, con la naturaleza, la idea de escucha, y creo que como salida y contestación a la imposición que llevan adelante las instituciones, bien desarrolla Foucault, creo que también, si no me equivoco, Emile Mesetas es Deleuze quien habla de las líneas de fuga. Y creo que en el texto de Kant hay una cierta distinción entre, está bien, una cosa son los tutores de religión y que nos manipulan y nos imponen esa fe y ese orden, y que también los hay en ese sentido dentro del Estado y de las ciencias. Hace una distinción y justamente rescata en que no somos una máquina, dice Kant, y hace la distinción entre esa religión, el arte y la ciencia. Sí, y creo que la idea que postula Nietzsche en tanto filósofo artista y la posibilidad de ser artista de nuestra propia vida va en ese sentido de línea de fuga, pero obviamente, y Kant lo dice, bueno, hay indicios y hay genios y hay educadores, y los espíritus libres también son personalidades que están aisladas, pero de alguna forma, si bien entiendo yo, y soy pesimista en ese sentido, digo, el sistema en cuanto los capta, los absorbe y otra vez se reconfigura para poder mantenerlos en ese orden,
y hacerlos un elemento masivo, es decir, en cuanto a algo o alguna tendencia, algo vanguardista quiere como escaparse como línea de fuga, creo que enseguida todo se reconfigura y obviamente lo utiliza para su servicio. Creo que uno puede encontrar en esos indicios, pero bueno, justamente mi postura es poder estar en esa conducta de escucha atenta. No sé vos si encontrás, si bien formulás la pregunta, si vos tenés algún tipo de respuesta pensada o tenías algún tipo de, ¿cómo se dice?, de idea formulada con respecto a la pregunta. Sí, a mí me parece que no vamos a llegar. Me parece muy atinado que digas en este momento el tema de la reabsorción de todo en el sistema. Quizás uno de los mejores ejemplos de esto, y yo sé que puede sonar un poco controversial, que una de las cosas más capitalizadas del siglo XX ha sido la cara del Che. ¿Verdad? La fotico esa de la cara del Che mirando para no sé dónde, es una cosa que el capitalismo absorbió y que reprodujo, ¿verdad? Y que tú tienes, bueno, no te voy a decir camisetas o remeras o allá cómo le dicen, remeras también. Remeras, sí, sí, sí. Sí, es allá que le dicen remera, o franelas que se dice en Venezuela, o camisetas aquí en Costa Rica, del Che con marca Zara, ¿verdad? Eso no creo que lo vayamos a ver, pero sí es cierto que hay una absorción de los elementos, digamos, de tutores, y que nos condicionan, y que cada vez más nosotros estamos siendo absorbidos, nuestras libertades van siendo absorbidas y que el sistema cada vez está, digamos, engordando y está en un punto adiposo en donde, Lucas, creo que es irreversible. Creo que la labor del filósofo emancipador murió, y murió hace bastante rato. Murió con, con entender lo que Foucault dijo en Las palabras y las cosas: el hombre ha muerto. Porque lo que ha resucitado del hombre, hombre y mujer, obviamente, no estamos, estamos en el tema de la inclusión, porque ellos no tenían el tema del lenguaje que hoy se está debatiendo, pero el hombre ha muerto y lo que ha resucitado es un sujeto. Y ese sujeto está sujetado a la red de poder que es el sistema. O sea, nadie puede desvincularse del sistema y por lo tanto vivimos, a pesar de que pasó, digamos, un foco enorme de ilustración, de iluminación a través de la razón. Si algo nos ha mostrado la posmodernidad es que también generó sombras y que hoy incluso se habla me parece muy curioso porque se está hablando mucho del estado profundo, el poder detrás del poder, aunque todo hay un montón de cuestiones conspiranoicas detrás de eso, pero no creo que haya salida. No creo que vayamos a llegar a una época de ilustración. Creo más bien que esto creo que lo comenté en el video sobre Hegel y el tema del amo y el esclavo, que esto no lo dijo Hegel, fue una interpretación posterior de un marxista. Creo que el gobierno, creo que el Estado cada vez va a absorber más nuestras libertades, y donde la política o la biopolítica se va a endurecer más. Y mira, esto es como el tema de los impuestos, haciendo un ejemplo sencillo para la gente con el tema de los impuestos. Cuando a ti te clavan un impuesto, la gente patalea, pero cuando ya lo aceptaste, probablemente llega un momento incluso que el gobierno puede decidir si quita o no ese impuesto, pero nunca lo quita. Siempre lo que hace es aumentar, ¿verdad? Incluso con los impuestos invisibles, que son las devaluaciones de nuestros países latinoamericanos, donde el Banco Central lo que sirve nada más es para generar, digamos, devaluaciones e inflaciones a través de más o menos controles que le hace a la economía. Pero a lo que quiero llegar es que una vez que nosotros nos hayamos domesticado en esta forma de vivir, en el que ahora le dicen la nueva normalidad, imagínate el eufemismo que incluso los políticos usan, y que lo que tú decías
con el tema de los estados y el tema de la minoría de edad. Aquí, por ejemplo, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, recuerdo que hace 3 semanas, un mes, cuando nosotros hicimos un bajón en la curva del contagio, salió diciendo por televisión en una cadena de prensa que felicitaba a los costarricenses y que le daba, o sea, era en un tono paternalista. Es decir, el presidente habla en términos paternalistas como si uno estuviese siempre en esa minoría de edad. Por lo tanto, tú ves que estás, digamos, subyugado, sujetado a dar patadas de ahogado, pero el sistema te permite poco. Que a los Y países donde, europeos no les agrada para nada. sí, claro, obviamente que no, pero aquí suena bien que el presidente nos felicite, ¿verdad? Porque nos portamos bien, porque no salimos de las casas. Es Esa decir, a sensación ver, de, hay todo un tema, sí, sí, hay todo un tema de que si sales, pues contagias o te contagias. O sea, yo no estoy poniendo en discusión eso, pero son las formas en cómo el que ejerce el poder habla y habla en un tono paternalista. sí, incluso esto que también menciona Kant, que él destaca de Federico, del gobierno Mm, de Federico, el dejar la libertad, el permitir el uso público, y que ahora es como ujú. que ni siquiera se permite ese uso público, o hasta incluso ese uso público de esos doctos, no es cualquier docto, no es cualquier persona al azar la que va a expresar ese uso público. Entonces, bueno, cada vez esa brecha de uso público se achica cada vez más, se va corriendo cada vez más y lo va tomando el uso privado. Así que me parece que Kant Sí, bien señala correcto. muchísimos temas que nos llegan hasta nosotros, hasta nuestros días, que han interpelado el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, cada uno de distintas maneras, distintas cosas, y sigue en vigencia. El texto sigue totalmente en vigencia. Totalmente. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó, por favor, dale un like, suscríbete a los canales, a ambos canales, si todavía no te has suscrito. Si por aquí no te has suscrito por el mío, te voy a dejar mi cara para que le pegues ahí a mi cara para que te suscribas. Te recomiendo suscribirte al canal de Lucas Filosofía en Marcha. Déjanos los comentarios, las dudas que quieras, y si no has visto la primera parte de esta conversación, tienes que ir, te voy a dejar por acá, y tienes que ir al video del canal de Lucas donde comenzamos a hablar sobre el texto de qué es la ilustración de Kant. Lucas, te dejo para que te puedas despedir. Bueno, un saludo, muchas gracias a vos por todo, por esta conversación. Espero que podamos seguir compartiendo videos. También anticipar que estamos pensando en sumar otros canales, en sumar más gente, otro contenido. Ya de pronto la gente va a enterarse de lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar subiendo. Así que las gracias a vos y a toda la gente que te sigue y que comparte este interés por la filosofía. Gracias, Lucas, y gracias también a tu audiencia que permite el retorno también a ambos canales. Espero les guste y nos vemos en el próximo video en el canal de Lucas. Así que hasta luego, nos vemos allá.